Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a la última sesión de este diplomado, donde vamos a ver ya los últimos temas con respecto al proceso tanto de escritura como de publicación de artículos. En la sesión pasada hicimos el ejercicio de cómo vamos llenando la parte en donde mandamos un artículo a una revista. Vimos algunas secciones generales que se encuentran en la mayoría de las plataformas para mandar un artículo. Puede haber algunas variaciones dependiendo de los formatos de la revista. Y nos quedamos en la última sesión aquí, en donde la última parte de las plataformas, a veces esto también se encuentra al inicio donde se suben los documentos. En este caso en particular, la carta, el cover letter que le llaman, o que es la carta de introducción de tu artículo al editor, en este caso la ponen al final. Muchas veces aquí en donde está la parte donde subimos todos los documentos, tanto de los manuscritos, las figuras, el manuscrito principal, etcétera, los suplementos, ahí a veces también les piden que suban el cover letter. En este caso nos la piden al final, es dependiendo del formato de la plataforma de la revista. Ahora, a mí me gustaría en este aspecto hablar un poco de la carta al editor, que le llaman cover letter. ¿Por qué? Porque esta carta es relativamente importante en el proceso, porque recuerden que esta es la carta que nosotros le escribimos al editor para mencionarle por qué nuestro artículo es interesante y por qué nuestro artículo merece ser publicado en la revista a la que lo estamos enviando. Esta realmente es la primera, el primer documento que el editor va a ver, ¿sí? Entonces, en este sentido, es muy importante que se escriba una carta al editor que tenga distintos detalles. Ahora, muchas veces, al menos en mi caso en particular, muchas veces tratamos de hacer una carta un poco compleja, nos revolvemos en lo que queremos decirle al editor. Y bueno, un hack que les puedo decir, o un tip, es que no se compliquen tanto, realmente nada más. Y de hecho, escriban secciones del artículo que ustedes quieran que el editor vea, ¿sí? A mí me gusta mucho poner una versión un poquito más corta del abstract, con un poquito de la introducción, así algunos detallitos que me gusten, que a lo mejor no me cupieron en el abstract, de la intro, y luego termino usualmente pues con unas pequeñas conclusiones y cómo este artículo contribuye a la generación de conocimiento de una línea en particular, ¿sí? Entonces, la carta al editor, les voy a mencionar algunas, las partes que esta debe incluir, ¿sí? Es muy importante que cuando nosotros mandamos una carta al editor, esta carta tenga los datos correctos de la revista y a quién va dirigido, ¿sí? En esta carta al editor también tenemos que volver a mencionar qué tipo de artículo y la originalidad del mismo. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. Pero aquí nosotros ponemos lo que pusimos en esta primera parte de la plataforma, en donde decimos, no, todavía no, en donde decimos qué tipo de artículo es. En este caso tendríamos que mencionar en la carta que es un artículo de revisión, un review, ¿sí? Pero en la carta, si vamos a mandar un artículo de investigación original o un comentario, etcétera, ahí tenemos que decirle al editor qué es lo que estamos sometiendo, ¿sí? Ahora, es muy importante que vean en la revista
y que chequen ustedes cómo le llaman en la revista a ese tipo de artículos en particular. Por ejemplo, hay muchas revistas que al artículo original de investigación le pueden llamar artículo original, le pueden llamar solamente artículo, le llaman a veces artículo full article, o sea, pero chequen bien en la página de la revista en particular cómo le llaman a ese tipo de artículo. No usen un nombre convencional. Por ejemplo, si ustedes piensan que es un comentario y la revista le llama pequeño comentario o comentario de investigación, etcétera, llámenle con el nombre que tiene, ¿sí? Entonces, en este caso aquí, eso lo deben de incluir en la carta al editor. También, ya después entra el cuerpo de la carta en donde le mencionan por qué es importante la contribución. Ahora, muchas veces, si nosotros estamos publicando un artículo en donde nuestra línea de investigación ha avanzado relativamente, es muy recomendable que lo pongan también en contexto recuerden que esta carta pues la escribe la debería de escribir el autor corresponsal, ¿sí? Porque él, como siendo el líder del proyecto, es el que tiene una visión mayor de la contribución de artículo, de su artículo en particular, en el marco de tanto de la línea del conocimiento a nivel global como de la línea de conocimiento también de su propio grupo de investigación. Entonces, es muy recomendable que mencionen si ustedes han hecho otros trabajos, cómo este trabajo embona para complementar lo que han hecho anteriormente y obviamente cómo esta contribución embona con la literatura, ¿sí? Después tiene que incluir un cierre y una despedida. Entonces, es una carta que puede ser de 1 o 2 páginas, no más. La recomendación, ¿no? Claro que también hay, es muy de estilo esta carta, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a mostrar una carta al editor, pues muy particular que hago yo, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene que tener la fecha en la que se envía el artículo. Después, ¿a quién se dirige? Se dirige al editor, cuál es su posición y cuál es el nombre de la revista. Por ejemplo, en este caso, Gordon Ramage es el editor en jefe de la revista Critical Microbiology Reviews, que es el artículo que les estoy poniendo como ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí pondrían el nombre del editor, el editor en jefe y el nombre de la revista. Ahora, muchas veces las revistas son un poco complicadas en mostrar a los editores. Hay veces que está un poco rebuscado o inclusive solo muestran al editor en jefe y el editor en jefe no es de nuestra línea de investigación y nosotros queremos otro editor asociado que a lo mejor lo escogimos dentro de la plataforma cuando les dije escoger un editor. Entonces aquí le pondrían el nombre de ese editor, que es un editor asociado, y el nombre de la revista. O en unas ocasiones no nos dan mucha opción, la revista no tiene muchos datos, entonces también es válido poner editor, editor in chief y el nombre de la revista. Sin el nombre, a lo mejor sin poner, si no tenemos muy claro quién es al que vamos a dirigir la carta, ¿sí? Y luego en este caso aquí, en vez de poner el nombre del editor, pondrían Dear Editor, ¿sí? Entonces, las tres son válidas. Mientras más información tengan, es mejor. Pero, sin embargo, pueden también dirigirla de forma genérica al editor en jefe y ponemos el nombre de la revista. Ahora, siempre aquí en este heading que le llaman, se refiere a y le ponen el título del manuscrito, ¿sí? Entonces ya aquí el editor sabe que estás hablando de este artículo en particular que está ligado al artículo que sometiste, ¿sí? Después se incluye una pequeña introducción en donde se muestran los dos aspectos que les mencioné, el tipo de manuscrito y la originalidad. Entonces, por ejemplo, aquí le decimos nos gustaría mandar nuestro artículo titulado, y ya le ponemos que está titulado como dice aquí, para ser considerado para publicación como, y entonces aquí tú le pones como, en este caso es un artículo de revisión, que así es como le llama la revista, pero aquí pudiera decir artículo original,
pudiera decir una comunicación, pudiera decir una editorial, etcétera, ¿sí? Short communication, etcétera. Entonces, aquí es el tipo de artículo y después en la revista donde lo quieren enviar. Entonces, queremos que se considere esta publicación como un tipo de artículo en la revista tal, ¿sí? Y después tienen que ustedes siempre decir, porque si no, no estarían mandando un artículo de investigación a una revista. Afirmamos que el manuscrito es original y que no está considerado en ninguna otra revista para ser publicado y que este artículo no ha sido publicado previamente, ¿sí? Entonces eso es protocolario, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que debe de ser, ¿sí? Se manda un artículo, se afirma su originalidad y se afirma que no estamos este artículo no está siendo considerado por ninguna otra revista, ni que el artículo se haya publicado parcialmente o en su totalidad anteriormente. ¿Sí? Esos son nuestros compromisos. Después, aquí es donde va la parte en donde nosotros mencionamos por qué se debe de considerar la publicación para esta revista en particular. Aquí es donde ustedes tienen que mencionar, les digo, yo usualmente pongo extractos del artículo porque el artículo yo ya lo revisé muchas veces, ya se pulió en la redacción, entonces lo ideal es que pongamos extractos de nuestro artículo aquí. Inclusive hay veces que yo me queda muy bonito el abstract, entonces pongo simplemente el abstract con algunas pequeñas modificaciones, a lo mejor añadir un poquito de la introducción que no me cupo en el abstract y de ahí que el editor vea por qué esta publicación es importante, ¿sí? Entonces ahí ya queda a su consideración. En el caso, por ejemplo, si ustedes, como les menciono, han realizado dentro de su grupo de investigación cercano otros investigaciones o han publicado otros artículos que se relacionan con este mismo, entonces, después de mencionar la importancia de sus resultados, entonces pueden hablar un poco sobre la relevancia que tiene este artículo y cómo ustedes ya han publicado previamente y la relevancia de sus resultados que embonan dentro de los resultados que previamente han ustedes publicado como parte del grupo, ¿sí? Aquí también muestran los resultados, cómo se comparan con los resultados que se han publicado de otros grupos en particular, ¿sí? Finalmente, cerramos la carta diciendo el impacto global que tiene, es un parrafito de conclusión, pero también en donde aquí van a exhortar al editor a publicar su artículo y por qué se debe de publicar en esta revista en particular. Por ejemplo, aquí vemos este review, da un panorama hacia esta línea de investigación en particular. Entonces predecimos que este artículo de revisión va a jugar un rol importante en el desarrollo de agentes antimicrobianos para tratar infecciones, ¿sí? Y después cierran el cierre, se puede decir, en donde dicen que este artículo va a ser de interés para esta línea de investigación, para estas áreas del conocimiento, etcétera, ¿sí? Para estas profesiones o estas áreas de interés de diferentes lectores, ¿sí? Y luego ya nos despedimos diciendo gracias por considerarnos y esperamos su respuesta en un tiempo definido, ¿no? Y así cerramos nuestra carta al editor. Es un documento muy importante, es un documento donde sí le tenemos que poner un poquito de coco, pero también no revolvernos y hacer una revoltura de lo que queremos decir al editor. Es muy conciso, de nuevo, igual que el artículo es por qué hemos hecho nosotros, cómo los resultados embonan en la literatura que existe y cerramos diciendo este artículo que le brinda a los lectores, a las líneas de investigación, a diferentes profesiones, ¿sí? O a un área de conocimiento en particular,
y después nos despedimos. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda que tengamos? Yo, doctor, tengo una pequeña duda. Adelante. Buenos días. Lo que comenta de que tenemos que declarar que el artículo no está siendo revisado por otra revista. Bueno, no conozco muy bien los tiempos de revisión de una revista, pero por ejemplo, si nosotros tenemos 2 revistas a las cuales queremos mandarlo, tenemos que esperarnos a que termine todo el proceso, vaya que nos lo rechacen o nos lo acepten, para poderlo mandar a otra revista. Sí, mira, en el momento, o sea, tú no puedes, lo que mencionan ahí es que tú no puedes tener, en revisión, un artículo en varias revistas o en 2 revistas, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros enviamos el día 1 un artículo a ser considerado para una revista, desde ese día 1 hasta el día en el que la revista te rechace el artículo, ¿sí? En esos momentos tú no puedes enviar tu artículo a otra revista a ver si en la siguiente sí me lo aprueban, ¿sí? O sea, técnicamente sería algo pues muy beneficioso para los autores, ¿sí? Porque pues pudieras estar explorando en varias revistas, pero en la perspectiva de los protocolos que tienen las revistas de investigación, esto no es ético y de hecho no es permitido, no solamente no ético, sino que no está permitido, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes envían este artículo a una revista que a lo mejor se tarda un poquito, ¿verdad? Pero ellos sí están considerando publicarte el artículo. Entonces, ellos hacen todo un procedimiento de revisión, todo un proceso con científicos del área para que revisen tu artículo, todo un proceso de edición, para que a lo mejor una revista, que a lo mejor por X o Y razón, porque el revisor contestó un poquito antes, etcétera, son un poco más rápidos y te aprueban el artículo, entonces tú estarías eliminando la posibilidad de esa revista que se tardó un poco más para que se publique el artículo, independientemente de si ellos, de no saber el resultado. Entonces, si tú tienes 2 revistas que te quieren publicar el artículo, ¿qué vas a hacer? Tú ya no puedes decirle, oye, ya no, siempre no quiero que me lo publiques, lo voy a publicar acá, ¿sí? Entonces, cuando tú mandas un artículo, te comprometes a eso. Ellos se comprometen a llevar el proceso de revisión y tú te comprometes a que mientras ellos no te digan que no, ese artículo básicamente es, ellos tienen la premisa, ¿sí? De publicar. Entonces, así es el protocolo. Entonces, hasta que ellos no te lo rechacen, tú no puedes mandar el artículo. Ahora, nunca lo he hecho yo, pero, por ejemplo, si tú mandas tu artículo a una revista y tú ves que el proceso de edición ya se ha tardado demasiado, ¿sí? Usualmente un artículo en promedio se puede tardar hasta 3 meses o inclusive un poquito más para que te den una primera revisión, ¿sí? Tú lo envías, entonces usualmente está dentro de 1 mes, 2 meses la respuesta en los journals que tienen relativa seriedad. A medida que los journals tienen menos factor de impacto, y no es el caso siempre, pero en general, pues batallan más para conseguir revisores, ¿sí? Y es lógico, si a ti te llega una revista con un factor de impacto muy bajo, para revisar y tienes otras cosas, pues lo dejas ahí, para después, a que si te lo manda una revista de muy alto impacto con la que quieres quedar bien, ¿verdad? Como revisor, entonces los tiempos se acortan. Y eso pues es naturaleza de los diferentes journals, ¿no? Entonces, si tú estás viendo que una revista se tarda mucho en responderte y estás, pues
necesitas sacar esa publicación rápido, que siempre es el caso realmente, pero pues hay que ser críticos en ese sentido. Tú pudieras decirle a la revista, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero publicar con ustedes, el proceso se ha tardado mucho, me gustaría, por favor, que bajaras mi publicación, ya no consideres mi publicación para ser publicada. Entonces ahí te tienes que esperar, el tiempo ético es alrededor de una semana, yo considero, también todo esto son recomendaciones, para que la revista te diga, oye, mira, ¿sabes qué? Nos comprometemos a mandarte la revisión en X tiempo, o ¿sabes qué? Ok, está bien, aceptamos y ya. Entonces, ya ahí es una negociación con la revista, ¿sí? Claro que si la revista no te responde, etcétera, pues tú ya puedes tomar una decisión con los correos que tienes de que tú les dijiste que bajaron el artículo y ellos no respondieron, no fueron responsivos, etcétera. Entonces tú ya quedas libre y ya lo puedes mandar a alguna otra revista, ¿sí? Ya se considera como que tú ya rompiste un lazo con ellos, ¿sí? Porque al final de cuentas siempre, una vez que se publica algo, tienen que tener una última aprobación, la revista tiene que mostrar una última aprobación, ¿sí? De que tú aprobaste que se publicara. Entonces, con todos esos datos, tú puedes decirle que pues no quieres que se publique ahí, ¿sí? Entonces ahí ya queda libre. Pero nunca puedes tener esa publicación siendo considerada activamente por dos revistas a la vez. ¿Sí me expliqué? Muy bien. Sí, sí, muy bien. Gracias, doctor. Los diferentes escenarios que se pudieran presentar. Muy bien. Doctor, una pregunta sobre eso, perdón. Y ya que se envía el correo a la revista donde mejor no queremos que publiquen porque ya fue mucho tiempo, si ellos pues no responden, ¿cuánto tiempo esperamos nosotros a ver si responden o no para enviarlo a otra revista? Yo consideraría una semana, ¿sí? O Una sea, semana. una semana, también te digo, esto no hay nada escrito, pero una Ajá. semana es válido mientras tú ya tengas de respaldo el correo que les enviaste, ¿sí? Ah, Y describiendo bien a bien, que tú has estado esperando mucho. Ahora, no podemos decirle, oye, ya pasó un mes, déjame, porque pues usualmente los tiempos de respuesta son más o menos 3 meses. Yo considero que a los 3 meses es cuando nosotros podemos decir, ok, hay que hablar y solicitar, o sea, hablar con la editorial a ver qué está pasando, ¿sí? Ahora, recuerden también que, imagínense, si ya perdieron 3 meses, la revista ya tiene ciertos revisores vistos y simplemente los revisores están tardando, también hay que considerar el costo-beneficio de sacar nuestro artículo de ahí y mandarlo a otra revista, porque ahí mínimo el proceso quizá, por ejemplo, ya eligieron revisores, los revisores nada más se han tardado pues mucho, pero ya están a punto de enviar la revisión. Aquí si nosotros iniciamos otro nuevo proceso que pudiera tomarnos otros 3 meses, ¿sí? Entonces, ahí también hay que considerar, muchas veces nos desesperamos y tomamos una decisión que a la larga nos toma una mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, sí hay que ser muy, por ejemplo, si tenemos una revista que no nos responde, que la vemos como que sí es una revista, pues, que no tiene un proceso así muy efectivo, entonces ahí sí podemos tomar esa decisión, pero es una decisión, pues, que yo considero que en general es una decisión que nos va a tomar más tiempo, ¿sí? De lo que esa revista que se tardó mucho se va a, a tardar, ¿sí? Ahora, muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado en un par de ocasiones que pues me desespero porque a lo mejor un alumno se tiene que graduar, etcétera. Y entonces cuando le escribimos a la revista, eh, podemos hacerlos que tomen decisiones un poco precipitadas, ¿sí? Por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión que teníamos ya 2 meses en un proceso de revisión y lo malo de la revista era que la revista me decía que ya habían, o sea, ahí en el estatus de la revista me decía, ya recibimos respuesta de algunos revisores, entonces, pues no sabía de cuántos, entonces como ya tenía como un mes en ese proceso y el editor no me decía nada, entonces, pues decidí escribirle
¿verdad? Decirle, oye, pues nada más quisiera saber cuál es el estatus, etcétera. Y entonces el editor, pues como que se molestó, que estaba presionando porque apenas llevaba 2 meses en revisión el artículo, pero el problema es que llevaba 1 mes diciendo que ya había recibido revisiones. Pero pues obviamente yo me imaginaba también que era, nada más había recibido una, ¿verdad? Y necesitaba otra. Entonces, me respondió automáticamente y me rechazó el artículo porque me dijo, mira, esta revisión realmente no es, la revisión que había recibido no era muy buena, y luego dijo, y yo decidí que al final de cuentas, pues sí, no estamos interesados en publicarte el artículo. Cuando a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Nunca tenemos el caso hipotético donde si no hubiéramos hecho algo, pero a lo mejor a él sí le había gustado el artículo y estaba esperando una revisión un poco más positiva de otro revisor para ver si me podía dar oportunidad de, pues de hacer correcciones y seguir considerando el artículo. Entonces, en general no hay que precipitarnos, es un proceso muy tardado, los procesos de publicación pueden tomar, usualmente son como un parto, ¿verdad? Usualmente en promedio, desde que lo mandamos hasta que eventualmente ya lo hemos publicado, puede ser 9 meses, 1 año, ¿sí? Ese es el promedio. Entonces, porque de aquí a que te piden revisiones, desde aquí a que haces las revisiones, de aquí a que lo vuelven a enviar a revisión, si te dieron revisiones, etcétera. Entonces sí es un proceso que tenemos que tomar en consideración, que no es un proceso rápido, ¿sí? Muchas veces sí lo es, y es cuando tenemos suerte, ¿sí? Pero no siempre vamos a tener suerte, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, como un hack que les puedo dar, que a veces no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, nos da cierto confort. Cuando nosotros nos vamos aquí, hay algunas revistas, no todas, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando les hablé yo de cuando nos metemos a la revista, por ejemplo, en esta sección, usualmente en la sección de Journal Information, ¿sí? Aquí, y está a veces escondidillo en las diferentes revistas, ¿no? Pero ahí también muchas veces incluyen estadísticas, por ejemplo, el porcentaje de rechazo, los tiempos de que lo mandas a que te responden, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, muchas veces te dicen, de tiempo a que lo mandas, a obtener una respuesta, es aproximadamente de 15, 20 días, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy editor de una revista, de 2 revistas, entonces ahí promedian todas las respuestas de los artículos. Entonces, imagínense, nada más quiere decir que a veces tienen un editor en jefe muy efectivo que rechaza mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los desk rejections son altos, entonces estás promediando a lo mejor 3 meses de revisión con a lo mejor 1 o 2 días que se tardan en decirte que no quieren publicar tu artículo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es importante, no le tenemos que hacer tanto caso, pero también mínimo, si tienen tiempos cortos, usualmente sabemos que nos van a decir rápido si no lo van a mandar a revisión, ¿sí? Pero si lo mandan a revisión, usualmente eso no depende de los editores tanto, o sea, depende de los revisores que escogieron, ¿sí? Si los revisores son rápidos, si los revisores pues no son tan rápidos, que a veces pues como investigadores tenemos varias cosas que hacer, entonces nos tardamos en hacer la revisión. Entonces hay que ser pacientes, ¿sí? Pero bueno, esas estadísticas las pueden ver ahí en la revista, ¿sí? El porcentaje de rechazo, eso es importante para que vean más o menos de todos los que se envían, cuántos rechazan en general, los tiempos de respuesta, y así. Son algunas estadísticas que algunas revistas incluyen, ¿sí? Que también nos pueden ayudar para tomar una decisión de a dónde vamos a enviar el artículo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, después ya nos dan todos las plataformas, después de que ya subimos nuestra cover letter,
tienen algunas, este proceso o esta parte sí ya es muy variable de todo lo que te piden. Por ejemplo, en esta revista en particular te piden que pongas tu fuente de financiamiento, que hay algunos que te dicen que lo incluyas en los agradecimientos o que lo incluyas en un parrafito aparte que diga financiamiento y aparte que la pongas aquí. Entonces te piden que pongas todas tus fuentes de financiamiento, las cuales recuerden que es muy importante incluir. Y luego aquí, por ejemplo, refuerzan, si no lo dijiste en tu carta al editor, te dicen, este artículo lo has sometido a este journal en particular. Entonces, aquí, por ejemplo, si fuera una revisión donde te permitieron dar una revisión de tu artículo de una primera revisión, entonces aquí dirías, pues sí, y luego le pones aquí cuál fue el número de identificación de ese artículo para que inmediatamente se ligue a esa revisión previa, ¿sí? Y luego, por ejemplo, aquí esta revista te cobra por imprimir gráficas a color, entonces te dice que si sabes que tienes que pagar y si estás de acuerdo en pagar, si tienes imágenes a color. Y luego aquí, pues de nuevo, ¿verdad? Confirma que el manuscrito solamente se ha sometido a este journal, que no está publicado en prensa o que se ha sometido a alguna otra parte. Y luego también te dicen que confirmes que tu investigación sigue todas las reglas éticas, ¿verdad? Tanto de tu país como a nivel global en cuestión de ciencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunas experimentaciones y lo mencionamos antes, por ejemplo, cuando trabajas con seres humanos, cuando trabajas con materiales transgénicos y muchas regulaciones de acuerdo a tu experimentación, ¿sí? Entonces, tenemos que cumplir con todo eso y a veces incluir la documentación adecuada en nuestro artículo, ¿sí? Que incluiste todas las partes. Por ejemplo, aquí recuerden que esta revista en particular es double blind, doble ciego, entonces por eso dice, confírmanos que mandaste un artículo que no tiene los de estos de los autores, los nombres de los autores, ¿sí? Después esta parte es muy importante y todos los artículos te lo piden si tienes alguna declaración de interés, y a veces nos puede confundir esta sección. Cuando tú tienes una declaración de conflicto de interés, en particular es cuando, por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando para gobierno y quieres, por ejemplo, ahorita en el caso del COVID, ¿no? Si tú estás trabajando para gobierno y gobierno te dio dinero para que obtuvieras una vacuna contra el COVID y luego el gobierno va a tener una empresa que va a vender y tú trabajas para esa empresa y vas a vender esa vacuna, pues obviamente tienes que mencionar que hay un conflicto de interés, ¿sí? Pero que estás siendo ético y todo lo que estás reportando es verdadero, ¿sí? Pero de todos modos tienes que declarar que pudiera haber un conflicto de interés con tus resultados. O por ejemplo, si estás trabajando para una empresa o sea, siempre que haya en especial, algo que si un resultado da bien, te da poder o dinero, hay un conflicto de interés, ¿sí? Y lo tienes que reportar siempre, ¿sí? Si tú eres un investigador y tienes una empresa, y luego tienes unos resultados que vas a reportar como investigador, pero que benefician a una patente de una empresa, hay un conflicto de interés, ¿sí? O si alguno de tus colaboradores tiene una empresa y tus investigaciones tienen resultados que benefician o que dicen que alguna tecnología es buena para un producto en particular, hay un conflicto de interés, ¿sí? Y lo tienes que reportar. No necesariamente quiere decir que ya nunca vayas a publicar eso, pero tienes que reportar ese conflicto de interés para que, pues sí, hay que decirlo, van a ser mucho más estrictos con cómo te revisan, más estrictos aún de cómo revisan tus resultados. Y aparte ya está escrito aquí que si en dado caso llegan a pasar que
que tus resultados, pues, no sé, tienen algunas inconsistencias, etcétera, que tú reportaste ese conflicto de interés, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Pero usualmente, si no tenemos empresas o si no tenemos una fuente de financiamiento privada o si no hay una fuente de financiamiento gubernamental que quiera, que tenga una parte, una componente económica, usualmente pues podemos decir que no hay un conflicto de interés, ¿sí? Y ya nada más se tiene que mostrar esto en el artículo, ¿sí? Después hay algunas revistas, y esto no lo he tocado a fondo, pero hay algunas revistas que sacan lo que le llaman special issues o special volumes. Son como pequeñas secciones especiales de una revista. Y es muy interesante publicar aquí porque pues es relativamente mucho más, uno le da mucho más visibilidad a tu artículo porque es parte como de un conglomerado de artículos que se enfocan en una línea en particular. Y también muchas veces ya te está diciendo la revista que quiere publicaciones y que está interesada en publicaciones en esta área. Entonces, tienes un poco más de posibilidad de que tu artículo sea publicado, no por la calidad de tus resultados, sino porque en particular la revista anda buscando resultados de esta línea de investigación. Por ejemplo, imagínense que sacan un special issue que se llame uso de microalgas para para el sector bioenergético. Entonces, si tú tienes una investigación donde trabajas en microalgas aplicadas al sector bioenergético, pues pudieras mandar tu artículo que sea parte de este special issue o de este volumen en especial, o lo llaman de diferentes formas, y entonces la revista va a sacar una sección especial en esta área y por lo tanto vas a ser parte de un conglomerado de artículos y a su vez entonces vas a poder tener mayor visibilidad de tus resultados porque pues la revista va a hacer algo especial con esto, ¿sí? Entonces, siempre que vayan a buscar una revista, vean si tienen special issues de su área, para que contribuyan a estas líneas en particular y también para que pues sus artículos dentro de sí sean parte también de algo congruente, ¿sí? Entonces yo sí les recomiendo que usualmente busquen, ya si tienen una revista vista, a ver si la revista tiene un special issue en particular en el área de investigación en la que ustedes están trabajando. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, después entonces, bueno, esta parte de hecho es muy particular de esta revista. Por ejemplo, hay algunas que nos piden que describamos un poco el artículo, por ejemplo, cuántas palabras, cuántas páginas, cuántas figuras, etcétera, ¿no? Y y luego también les piden si hay un banco de datos ligado a nuestra publicación, y muchas veces, por ejemplo, en las ciencias sociales, cuando a lo mejor hacemos un cuestionario o hacemos un estudio psicológico, entonces, donde tenemos cómo se comportó toda una población, etcétera, los datos crudos los podemos subir o compartir, o por ejemplo, si hacemos genética, podemos subir datos genéticos, secuenciaciones, etcétera. Entonces, nada más es los datos crudos que mandas, que soportan los resultados y el análisis que hiciste, ¿no? Sí. Un comentario leve, nada más de lo que está diciendo, a mí me tocó en una ocasión. Así se envió el artículo y me lo regresan pidiéndome a solicitud de uno de los revisores que incluyera el cuestionario. Yo soy de ciencias sociales, justamente, y que incluyera el cuestionario con las partes que estoy mencionando que se estudió en el aspecto social que manejaban. Y entonces tuvo que reducir un poquito algunas partes del
del artículo para poder incluir al final el cuestionario de una forma, en cuanto al esquema, bien específica para que fuera lo más breve posible. Sin embargo, tenía que incluir todos los aspectos que se contemplaron y fue lo que tuvimos que hacer. Finalmente se publicó el artículo y venía en la parte última, venía incluido el cuestionario de una forma bien sintetizada, pudiéramos decir, pero incluyendo de todas maneras todos los aspectos, pero fue justamente a solicitud de uno de los revisores de la revista que se tuvo que hacer eso. Sí, en algunas ocasiones, pues sí nos pueden pedir este tipo de requerimientos. Por ejemplo, yo hubiera considerado, para no tener que reducir el artículo, pues a lo mejor que se incluyera como datos suplementarios, ¿verdad? Tú puedes subir, o por ejemplo, subirlo aquí en alguna base de datos, etcétera, para que ellos tengan acceso, porque pues eso es una parte pues muy importante, porque es lo que soporta lo que estás diciendo, pero al final de cuentas, pues no lo vas a, o sea, no recomendaría como que incluirlo como parte de tu artículo principal, porque pues lo hace muy voluminoso y lo hace pues poco atractivo, ¿no? Ya si alguien está muy interesado en ver tus datos, pues ahí puede bajar los suplementos, ¿verdad? O puede bajar inclusive estos datos en esa base de datos que muchas de las revistas te dejan que subas ahí tus datos crudos. Entonces, hay que utilizar también la versatilidad de las revistas cuando a lo mejor si el revisor te lo pide, tú le puedes decir, bueno, aquí está, nada más que consideramos que sería interesante incluirlo como parte suplementario para no tener que acortar nuestro artículo. Y ahí estás respondiendo de forma adecuada, o sea, a lo mejor a él no se le había ocurrido, al menos que él precisamente te diga, incluye el cuestionario como parte del cuerpo de tu artículo, pues ahí ya no hay mucho para dónde hacerte, y si el editor no te da esa opción, pues a lo mejor te puedes tardar un poco en publicarlo porque lo mandas y luego el revisor dice que no, que sí lo quiere, y ahí es un estira de afloje, ¿no? Pero cuando te da nada más de que incluye tu cuestionario, pues nada más le dices, aquí le puse en los suplementos, que no es parte del artículo, lo citas en tu artículo principal, le pones de acuerdo a este cuestionario, ver suplementos, y ya está incluido y se publica junto con el artículo, nada más en la plataforma, nada más no es parte del artículo principal, ¿verdad? Así. Y de hecho lo primero que se hizo sí fue mandar el cuestionario como respaldo, entendía en ese primer momento únicamente al revisor que lo solicitó, pero la respuesta a continuación fue incluirlo de todas maneras en el artículo, entonces pues bueno, ahí sí ya se incluyó en la parte final. Bueno, muy bien. Pues sí, a veces pasa. Nada más también, ahorita que mencionas esto, hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, la revisión tiene que ser muy abierta. Entonces, por ejemplo, si tú estás respondiendo a un revisor, ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante, incluye siempre la respuesta a todos, no nada más a él, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso, bueno, no sé todas las condiciones, pero por ejemplo, si él te dice incluir el formato, él no lo está diciendo para que nada más a él para ver que lo hiciste bien, ¿sí? Sino que él dice para que cualquier persona que lea el artículo vea tenga acceso a este cuestionario. Entonces, ahí lo correcto, en casi todas las ocasiones, puede haber casos particulares, pero yo les recomiendo que si un autor te dice, oye, deberías de incluir estos datos, etcétera, no se le envían nada más a él, ¿verdad? Se dice, se incluyó ya en el manuscrito o se incluyó ahora en la parte suplementaria del artículo, ¿sí? Entonces ya se le responde a él y aparte esa recomendación que te va a dar, pues va a ser parte de todo tu artículo para cualquier persona que la lea como una revisión, ¿sí? Entonces hay que ser también, a veces cuando nos piden algo que es raro, pues sí pudiéramos a lo mejor nada más contestarle a él de que, oye, mira, pues eso no es posible, etcétera, o así ya muy particular. Pero si vas a incluir la revisión, incluyela para todos, ¿sí? En general. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, entonces para continuar, ya al final, cuando ya vas a enviar tu artículo,
usualmente todas las plataformas tienen una zona de revisión en donde ya revisas todo lo que enviaste, te aseguras que todo se haya adjuntado bien. En general, a veces las revistas te hacen un PDF al final, en donde lo tienes que bajar y ves todo el PDF, que te haya quedado bien, que tenga todas las partes, todas las figuras, etcétera, porque ese PDF es el que manda a los revisores, ¿sí? Entonces, en ese caso, es importante que se le dé una última revisada, que no se hayan movido cosas cuando se convirtió el PDF o que no haya faltado alguna gráfica, si lo subimos las gráficas por separado. Y ya con eso ya es el último punto en donde ya enviamos el artículo, ¿sí? Donde ya, aquí no se ve el botón, pero aquí ya dice mandar el artículo, ¿sí? Una vez que lo revisamos y ahora sí ya lo sometemos. Entonces, en general, ese es el proceso de envío de un artículo con sus diferentes partes, las partes más generales que vemos en las plataformas. Les digo, puede haber alguna u otra situación de formato, pero en general estas son las partes y lo importante que tenemos que tener a la mano. Les digo, hay algunas revistas, como lo vimos a un inicio, que nos piden a lo mejor un abstract gráfico, a lo mejor nos piden una sección de highlights donde pongamos en 3 o 4 oraciones lo importante del artículo, etcétera. Entonces, todas esas la vemos en las instrucciones al autor y se suben aquí en estos archivos, en la sección de subir archivos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya por último, bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario con respecto a esto. Doc, nada más, buen día, nada más un comentario. Una vez que ya le llega también el correo de confirmación a todos los colaboradores, también es importante siempre estar como en ese contacto y en esa sinergia para que todos respondan rápidamente y que también no se le targue tanto el proceso. Porque yo veo que algunas ocasiones te mandan, tú eres parte de este artículo, ¿estás de acuerdo? Bla, 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 y luego contestar para que no le demos tanta letargo. Sí, ese es un muy buen punto. Hay algunas revistas que manejan el proceso de revisión solamente con el autor de correspondencia. De hecho, nada más al autor de correspondencia le envían las revisiones, le envían si se lo aceptan, si se lo rechazan, para que uno ya lo comparta con los colaboradores coautores. Hay otras revistas que desde un inicio te dicen, te llega un correo, nos llega un correo a todos de que se mandó este artículo, nada más para que estés enterado, y si tienes alguna objeción, pues dinos, ¿no? Y hay otra, como lo mencionó Angelina, hay otras editoriales que te dicen, oye, mandaron este artículo, por favor, di que sí eres parte de estos colaboradores, ¿sí? O sea, acepta. Y ahí sí tienes que hacer tú algo. Tienes que meterte a la página y ya depende de la revista lo que te pidan hacer. Si le das un botoncito que sí eres. O darte al lordship, etcétera, etcétera. Ya te toca a ti como coautor, entonces, para estar en esa sinergia rápida y que podamos contestar a la brevedad. Sí, porque en ocasiones ese tipo de revistas, las que le piden a los coautores que respondan y que hagan algo, esas revistas no empiezan el proceso de revisión hasta que ya todos aceptaron, ¿sí? Entonces, eso hace que, como lo menciona Angelina, realmente se alargue el proceso, ¿sí? Entonces hay que estar, como autores corresponsales también que enviamos el artículo, hay que nada más mandar un correíto a los autores o decirle, oigan, nada más si tienen que hacer algo, por favor, háganlo a la brevedad posible. Estén atentos. Exactamente. Muy bien, entonces, nada más ya brevemente la última sección. ¿Qué sigue después de que enviamos un artículo? Pues hay varios escenarios, ¿verdad? Que ya los hemos mencionado brevemente. Por ejemplo, hay una opción que es si tenemos mucha suerte, porque es como sacarte una mini lotería. Cuando tú mandas tu artículo, lo envías y te lo aceptan después del proceso de revisión. Eso, bueno, a mí en lo particular yo creo que me ha pasado nada más, no, de hecho no creo que me haya pasado nunca.
siempre te piden al menos unas revisiones que le llaman revisiones menores, ¿verdad? Donde te dicen, oye, que agrega este párrafo, oye, que tienes errores de ortografía, oye, que algo así mínimo que te puedes tardar así un par de días nada más en hacerlo. Eso es sacarlos una mini lotería, ¿sí? El caso más común son los dos que siguen, ¿no? Que te hagan correcciones mayores o menores, ¿sí? Cuando te hacen correcciones menores, te digo, es eso de que, ay, oye, me gustaría que discutieras esto un poquito más, o me gustaría que, no sé, que leyeras otra vez el artículo para corregir tu inglés, cosas de formato, usualmente, o de que añadas alguna discusión, breve de alguna o un par de situaciones de tus resultados, eso le llaman correcciones menores. Cuando son correcciones mayores, usualmente son cuando ya te piden experimentos adicionales o te piden que hagas una discusión amplia de algunos de tus resultados. Sí, ahí ya son correcciones mayores en donde te puedes tardar, pues ya depende, ¿no? Usualmente las revistas cuando te piden correcciones menores te dan 10 días y cuando te piden para responder y cuando te piden correcciones mayores te dan como hasta 5 semanas más o menos, 4 semanas. Que obviamente cuando te piden correcciones mayores, que por ejemplo te piden a lo mejor que hagas un experimento adicional, que incluyas algún control, qué sé yo, ¿no? Cuando ya te piden que hagas cosas de más que involucran laboratorio o análisis, tú siempre puedes pedir una extensión, ¿sí? Ahora, se da el caso, y lo quiero mencionar, que cuando nos piden a lo mejor muchas cosas y no nos ponemos las pilas y nos tardamos mucho en hacerlas, a mí nunca me ha pasado, pero sí he visto colaboradores que dicen es que me voy a tardar más, etcétera, y entonces a veces la revista dice, ¿sabes qué? Te estás tardando mucho, lo mejor es que retiremos tu artículo y que lo vuelvas a enviar una vez que ya termines todo, una vez que después de 3, 4, 5 meses que termines, lo vuelves a enviar, pero lo vamos a considerar como como un artículo nuevo, ¿sí? Entonces ahí pierdes mucho porque ya no se lo van a mandar a los mismos revisores que hicieron, entonces puede ser que esos revisores vean otras cosas de tu artículo y te pidan otras cosas. Entonces, regla así primordial que yo aprendí de cuando estaba en mi doctorado y en mi postdoc. Si una revista te da, a mí me decía mi ex asesor James Collins y Nicolás Pepas también, pero más James Collins, me decía, si alguien te dice correcciones mayores, es como si ya tuvieras un pie dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú haces todo lo que te piden, no te pueden decir que no. O sea, pues ya hiciste todo lo que te pidieron, ¿sí? ¿Por qué te dirían que no? Si ellos dijeron que está interesante tu artículo, que te dan todas estas correcciones, ¿para qué? Para que lo publiques con esas correcciones. Entonces, es como, ahí sí es como cuando ya tienes algo en la mano, ya sabes qué hacer, porque cuando mandas un artículo, aunque tú ya decidiste qué hacer, etcétera, pues muchas veces dices, realmente, pues me puede tocar un revisor como cuando estamos en los comités tutoriales con alumnos, cada cabeza y cada investigador es un mundo y se le pueden ocurrir muchas cosas. Y en este caso los revisores pues tienen el sartén por el mango, aunque siempre podemos decir que algo no se haga, pero ellos dicen, yo quisiera que se publicara, pero si le añades esto o esto o esto otro. Entonces ellos tienen pues el que tiene la última palabra es el editor al final de cuentas, ¿sí? Pero los revisores, pero el editor no puede ser tan, pues no puede ignorar tanto las recomendaciones de los revisores, porque al final de cuentas cuando él publica algo, él se basa en en que se hizo la revisión por pares y que se siguió las recomendaciones de los revisores. Entonces, pero si alguien te da correcciones mayores, es pie y medio dentro, si llegas a lograr hacer toda la revisión, ¿sí? Si lo haces, es básicamente imposible que te digan que no te van a aceptar el artículo. Hay muchas veces que cometemos el error, a mí no me gusta cometerlo, de hecho nunca lo hago así,
de que me den correcciones mayores y digan, ay, es mucho trabajo, mejor lo mandamos a otra revista que nos pida menos. No, nunca sabes la otra revista también a lo mejor te pide otras cosas que son más imposibles. Entonces recuerden que una vez que es como ya el último estirón para publicar algo, ¿sí? Ya te dijeron lo que tienes que hacer, ya con que hagas eso, aunque sea un experimento adicional, etcétera, al menos que sea imposible, ya te dijeron, ya lo vas a enviar y van a ser esas mismas personas con las que ya discutiste, que ya te revisaron y que ya los tienes como encajonados, ¿no? Ya hice lo que me dijiste, ya no me puedes pedir más cosas, ¿sí? De hecho, ahí sí no es ético. Si alguien te envió una revisión y te hizo recomendaciones, luego le envías las recomendaciones y luego te hace otras recomendaciones que a lo mejor se le olvidaban hacer, ahí sí no es ético y el editor debería decir, oye, ya tuviste tu oportunidad, este autor hizo tus recomendaciones y ya, o sea, ya no puedes pedirle más cosas, ¿verdad? Ya tuviste tu oportunidad. Claro, te puede hacer recomendaciones de lo que revisaste, eso sí, ¿verdad? Pero de cosas pasadas ya no, ¿sí? Entonces, también por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros enviamos una revisión, hay que ser concisos, ¿sí? No hay que decir, ay, voy a hacer esto adicional también para que el revisor me lo acepte. No. No te sales del guión de lo que te pidieron, ¿sí? El artículo es esto y de hecho es muy puntual. Hice esto porque me lo pediste, hice esto porque me lo pediste. Si tú incluyes cosas adicionales que hiciste, que no te pidieron, que porque crees que ahora va a estar más bonito, es como atarte una soga al cuello y darle más herramientas al revisor para que te haga más recomendaciones o inclusive que te rechace el artículo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, una vez que ustedes reciben las recomendaciones del editor, del revisor, se sientan con los colaboradores, con los alumnos, etcétera, y muy puntualmente dicen, vamos a abordar todas estas recomendaciones que se hicieron, punto por punto, ¿sí? Y no hay manera que te digan que no. La probabilidad es muy baja. La otra situación, pues puede ser que sea rechazado, una tan muy común, bueno, al menos a mí me pasa mucho, porque pues siempre trato de enviar a las revistas de mayor impacto, y ahí pues no hay que sentirse mal, es muy normal que rechacen artículos, se los rechazan hasta los mejores investigadores del mundo, que te lo rechace el editor por X, Y, Z razón. Ahí sí muchas veces es porque a lo mejor pues no le interesa el área, no le gustó, no considera que sea de interés. Ahí es muy variable y siento que no hay que, bueno, nunca hay que sentirnos mal por un rechazo de un artículo, ¿sí? O sea, realmente hay muchos factores y que en la mayoría de los casos es independiente de la calidad de tus resultados, ¿sí? Pero bueno, puede ser rechazado por el editor. Usualmente estos son procesos muy cortos. Mandas el artículo y al menos de una semana, si no lo van a mandar a revisar, te contesta el editor diciéndote que pues el artículo no va a pasar a revisión y que lo mandes a una revista más especializada o una revista que se enfoque más en esa línea de investigación, etcétera. Ya te dan ahí alguna razón, ¿no? Y la otra es que te lo rechacen por comentarios de revisores. Y en general, cuando te lo rechazan con comentarios de revisores, es porque o encontraron algo que está mal con tus resultados, ¿sí? Alguna falla que ellos consideran, o porque consideran que el artículo los resultados son muy prematuros todavía para soportar tu conclusión, ¿sí? Que estás haciendo muy poquito para decir algo muy grande, ¿sí? Que muchas veces nos pasa, ¿verdad? Dices, ay, pues sí estaría padre hacer todo esto para soportar mi conclusión, pero pues ya no tengo dinero, mi alumno se tiene que graduar, va a tomar mucho tiempo, etcétera. Entonces ya ahí es un estira y afloje con los revisores, que te digan, oye, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, pero di menos o X, ¿no? Pero muchas veces cuando te lo rechazan es porque o te faltan o te hacen muchas recomendaciones y te dicen, pues, hazlo mejor y luego lo vuelves a enviar porque te va a tomar mucho tiempo, o porque realmente encontraron una falla en tu metodología, en tu procedimiento, en tus resultados que no son congruentes, etcétera, ¿sí? Entonces son las razones en general por las cuales te lo rechazan cuando ya pasa a los revisores, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Doc, en el caso de los revisores que bien comenta, cuando son varios, por ejemplo, tienes 3 pares,
también hay un derecho de tanto, ¿no? Es decir, dos están muy de acuerdo en tu publicación, etcétera, etcétera, pero tocó algún ruso raro que está bien apasionado con la cuántica y quiere que hagas STEM, de un resultado que no, o sea, estaría muy bonito hacer STEM o hacer algo súper sofisticado, pero de tunelamiento, lo que sea, pero ahí sí es cuando está un poquito fuera de lugar este tercer revisor, ¿no? También se puede dar como respuesta cuando hay algo, pues ya algo como muy incongruente, ¿no? Sí, vamos a ver ese proceso, algunos tips. Recuerden que esto es también el proceso de publicación de artículos y lidiar con revisores, también es un arte, ¿sí? Y también es un poquito, pues, de ser político y también es un poquito de suerte, ¿sí? Y mediar también, porque igual 2 revisores de 3 y 2 te están evaluando bien y un tercero está ahí como en disputa, entonces sí puede salvarse los otros 2. Exactamente. Vamos a verlo así un poquito con cierto detalle. Bueno, cuando está aceptado un artículo, pues inmediatamente pasa al proceso editorial de publicación, en donde hay editoriales que te le dan ahí una manita de gato al inglés, hay otras que no. Hay unas que, bueno, ya hacen toda la parte editorial o la parte de ubicación de las figuras, etcétera. Y ya es un proceso más de edición, no técnico, sino una edición de, pues, visual, ¿no? Y ya después te mandan las pruebas de galera y ya aceptas o dices, oye, se equivocaron en mi nombre, o me quisieron hacer bonito el inglés, pero le cambiaron a una oración que ahora no se entiende, etcétera, ¿no? Eso ya es un proceso ya literal, ya para los últimos detalles para publicar el artículo. Pero cuando tenemos revisiones de los revisores, vaya la redundancia, aquí es donde vamos a mencionar un poco lo que está comentando y preguntando la doctora Angelina. Por ejemplo, cuando nos dan correcciones menores, los 2 revisores o 3 revisores, pues realmente son usualmente errores de formato, gramática o que quieras que discutas alguna condición. Entonces ya se hacen, ¿verdad? Se vuelven a enviar. A veces el editor ya toma una decisión para no volverlo a mandar a revisar, o a veces pues sí lo manda otra vez a revisar y tienen que responder los revisores, pero usualmente como fueron condiciones menores, pues realmente luego ya inmediatamente pasa al proceso de publicación y edición, que es lo mismo que cuando está aceptado, ¿no? También pueden ser correcciones menores, como le menciono, que a lo mejor añadas discusión, que luego puedes tener otra nueva ronda de revisión y luego ya quedas en ese proceso editorial, ¿no? Ahí ya depende. Pero lo más, bueno, no lo más común, pero lo más estresante es cuando tienes, pues, revisiones mayores, ¿no? Porque tienes que tomar varias decisiones, ¿sí? Entonces, aquí les puedo dar algún diagrama de flujo de qué hacer. Y les digo otra vez, no siempre es, no es una regla fija, pero pues espero les ayude a tomar decisiones. Pero cuando estamos condicionados a la publicación de nuestro artículo y nos dan correcciones mayores, hay que sentarse, es lo más importante, sentarse, no darles una vista así general, porque luego nos estresamos, sino porque luego nos enfocamos en todo lo negativo y así, sino hay que desmenuzarlo. De hecho, en mi experiencia, a veces me estreso porque las leo rápido y luego ya que la desmenuzas te estresas un poquito menos y luego ya que te sientas y ves cada uno de los puntos dices, pues ya como que estás generando esa estrategia de decir, mira, pues no está tan mal, sí lo podemos abordar, ¿sí? Entonces, hay varias situaciones en las que nos podemos topar cuando tenemos comentarios de los revisores. Por ejemplo, está la situación en donde podemos abordar todos los revisores, porque aquí está el alumno que puede hacer experimentos adicionales, porque tenemos los reactivos, porque tenemos el equipo, todo lo podemos hacer. Entonces, nada más es ponernos manos a la obra y hacerlo, ¿sí? Eso es tedioso, pero pues ahí está la solución. Ahora, hay unos que te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer un montón de experimentos y a lo mejor piensas que va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ahí podemos generar una estrategia, ¿sí?
O la otra es que hay cosas que los revisores nos piden que no pudiéramos abordar porque a lo mejor no tenemos el equipo y no tenemos a alguien con que podamos colaborar, o porque sabemos que algo está básicamente fuera de nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, por alguna razón que no lo podamos abordar, ahí en estas dos situaciones, pues podemos tomar algunas decisiones, ¿verdad? Si podemos hacer todos los experimentos, pues los hacemos, nueva ronda de revisión y esperemos que nos lo publiquen, ¿sí? Cuando no tenemos, no podemos abordar todos los experimentos por falta de tiempo, yo les recomiendo en particular que hagan la máxima cantidad y los más en los que ustedes vean que el revisor está haciendo mucho hincapié. Cuando los revisores utilizan sugerir o sería interesante, eso quiere decir que ahí fácilmente pueden discutir, oye, ¿sabes qué? Sí está bien padre que lo hiciéramos, pero no es no tenemos, tomaría mucho tiempo, no tenemos los recursos, y luego siempre es recomendable decir, es una nueva línea de investigación que vamos a abrir y que va a ser parte de otro proyecto, ¿sí? Entonces, cuando son muchos experimentos, hay que escoger bien a bien los más que podamos y tratar de justificar los que no, diciendo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no tenemos el expertise, o es parte de una investigación que estamos haciendo adicional, pero con los resultados que tenemos ahorita, consideramos que es suficiente para soportar nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy estratégicos, ¿sí? Ahora, cuando hay algunos experimentos que no podemos abordar definitivamente, ¿sí? Hay que ser, y en especial esto es cuando nos piden datos de equipos muy laboriosos, entonces ahí sí hay que ser transparentes con los revisores y decir, estaría excelente hacer eso, hacer hincapié muy fuerte en que los resultados que tenemos nosotros son suficientes para soportar la hipótesis, eso es siempre muy importante. Pudiéramos también decir, oye, nada, es que no hicimos este experimento, pero hicimos este otro que es relevante para hacer más fuerte nuestros resultados para soportar nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces, ahí pudiera el revisor estar de tu lado y decir, ah, pues excelente, ¿no? Recuerde que cuando nos tenemos una, cuando tenemos una ronda de revisión mayor, hay que hacer la mayor cantidad de lo que podamos y lo otro tratar de justificar por qué no. Y no es válido decir, ah, porque, no sé, cosas que digas, ah, bueno, pues, por ejemplo, nunca hay que decir que porque no tenemos tiempo, no hay que decir, ¿por qué? Porque los resultados que tenemos hasta ahora son suficientes para soportar la hipótesis y aunque estos resultados serían interesantes, los vamos a utilizar para otra línea de investigación que estamos teniendo o simplemente a veces sí tenemos que decir, o sea, sería algo extra, pero no daría una mayor fortaleza a nuestra hipótesis porque ya con los resultados que tenemos actualmente se soporta de forma sólida, ¿sí? Entonces hay que nosotros siempre tratar de ser políticos, estratégicos, ¿sí? No hay una regla de qué hacer, pero lo que sí les recomiendo es hacer lo más que puedan y lo que no, ser específicos por qué no lo van a hacer y siempre abogar o argumentar que lo que tienen es suficiente para lo que están diciendo, ¿sí? Esa es mi recomendación. Ahora, como lo comenta Angelina, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos rechazan el artículo porque hubo un tercero que dijo que no y el editor le dio la palabra a él? Que a mí me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, te mandan las revisiones
a lo mejor uno te dice que está súper bien y otro te dice que no, y el editor decide que rechazártelo, ¿no? O dos que sí y uno que no, ¿no? Entonces, se sigue un proceso similar a cuando te dan correcciones mayores, ¿eh? Ahí sí podemos refutarlo. Hacemos un análisis, decimos, oye, pudiéramos abordar todas las condiciones que nos dice el revisor que nos lo rechazó, y también lo que nos abordan a lo mejor los otros revisores, y podemos escribir una carta al editor diciéndole, oye, ¿sabes qué? Y lo mismo como si te lo hubieran aprobado con correcciones mayores, ¿sí? Si pudiéramos hacer todos estos experimentos, denos la oportunidad de abordarlos, en una revisión. Pero aquí ya es una moneda al aire, ¿no? El revisor puede darles la oportunidad o puede mantener su postura y decir, ¿sabes qué? O sea, este revisor en particular yo lo considero importante en el área y por sus razones que dice, no te lo pudiera aceptar, mándalo de nuevo con correcciones y lo consideramos como un artículo nuevo, ¿verdad? Y se lo mandamos a otras personas, ¿no? Y eso usualmente se da cuando ellos, a veces los editores tienen un revisor en el que confían más al que se lo mandan, y cuando te toca algunos puntos en particular, que a lo mejor cuando el editor lo leyó también sintió lo mismo, entonces se queda con eso, ¿no? Y ahí ya es, pues, solicitar a ver si es posible hacer una revisión del artículo, abordando los temas y ya ver si el editor acepta. Y también muchas veces hay que saber qué batallas podemos ganar y qué batallas podemos perder. Por ejemplo, si leemos la revisión de un revisor, el que nos lo rechazó, y por ejemplo notamos palabras como este artículo no es relevante, este artículo, los resultados aquí son poco originales, ahí ya estamos viendo, todos somos humanos, ya estamos detectando que el editor, que el revisor, aunque hagas todo lo que te pide, por lo que está argumentando que no te lo está aceptando, aunque hagas todo, él de inicio ya no quiere publicarlo, ¿sí? Entonces, y si ya el editor también tomó la decisión con otra revisión muy buena, está difícil, ¿eh? O sea, está difícil y hay que saber si quieres pelear esa batalla. Ahora, si el que te lo rechazó dice es una muy buena línea, es una muy buena idea y todo, sin embargo, tiene todas estas fallas y esta falla y esta falla y esta falla, y son cosas que puedes hacer, entonces el revisor o sea, te lo rechazó porque considera que hay muchas cosas que tienes que hacer, pero en general, pues mencionó que le gusta el artículo, ¿sí? O sea, o que es interesante la línea. Entonces ahí yo creo que es un poquito más fácil, pero cuando es negativo del todo y empieza a decir comentarios pues que son relativamente pues de percepción, difícilmente le vas a cambiar la percepción haciendo lo que él dice que necesita hacer. Él solamente no lo quiere publicar y te está dando algunas justificaciones ahí, pues para hacer según esto, pues argumentativo y basándose en algo en particular, pero realmente esa persona no quiere publicar tu artículo. Y si el editor lo apoyó, entonces, pues sí, es una batalla que se ve difícil, ¿no? Y aparte harías un montón de experimentos que a lo mejor luego lo vas a tener que mandar otra vez ahí, te lo van a volver a rechazar y luego lo tienes que mandar a otra revista. Entonces, sí hay que ser un poco, especiales. Sí, ahora, también se puede dar el caso en el que el editor no quiera tomarla, como dice Angelina, a lo mejor tienes un tercer revisor que básicamente te lo está rechazando, pero el editor te dice revisiones mayores, porque a lo mejor tienes uno que él confía y que te dice que sí, que hagas algunos cambios, o dos que te dicen que sí, que hagas algunos cambios. ¿Qué haces ahí? Entonces ahí tenemos que tener la perspectiva de que el editor está
queriendo ignorar a ese tercer revisor, pero te tiene que mandar las revisiones. Entonces, ¿cómo se aborda ahí? Abordas lo más que puedas del tercer revisor, ese revisor incómodo, de los otros todo lo que puedas, lo máximo, y de ese también todo lo que puedas, y lo que no, lo que esté difícil o imposible o que no puedas argumentarlo de nuevo muy bien. Y yo lo que creo es que el editor dijo que sí con esas revisiones y probablemente en la nueva revisión vea él lo que hiciste y a lo mejor ya ese tercer revisor mientras haya respondido la mayor cantidad de situaciones, ya no le envíe el artículo para revisión a ese tercer revisor, ¿sí? Pero les digo, ahí ya es como tratar de predecir qué está pasando, ¿sí? Por las actitudes y por las respuestas que estás teniendo, de que el revisor te dijo que sí, pero luego te manda una revisión bien difícil de alguien que te lo está rechazando. Entonces, son nada más como sentimientos que tú tienes, y dices, bueno, voy a abordar. Siempre tratar de hacer todas las correcciones, eso es nuestra mejor arma, pero ver cómo abordas ese tercer incómodo o segundo incómodo, pero siempre tenemos que ver, si el editor te lo rechazó y tenemos dos buenas y hay uno que te rechaza, quiere decir que se está inclinando por ese y es difícil cambiar esa decisión. Si el editor te dice correcciones mayores y hay dos o uno que es muy bueno y otro que básicamente lo está rechazando, se está inclinando por el otro. Entonces tenemos que abordar lo que dice el que te lo está rechazando básicamente, pero el editor se está inclinando por ese que dice que pues casi que sí, ¿sí? Entonces recuerden que la última decisión la tiene el editor, ¿sí? Claro, basado en lo que le dicen los revisores. Ahora, usualmente cuando te rechazan un artículo es porque, y yo eso sí lo he notado, cuando los dos revisores tocan los mismos puntos débiles de tu artículo, el editor usualmente dice, o sea, ya tenemos dos opiniones donde el artículo es débil, entonces ahí sí ya es bien difícil que se cambie y yo les recomiendo que traten de mejorar un poco el artículo antes de enviarlo otra vez a otra revista. Sí, ahí ya es bien difícil revertir la decisión. Bueno, entonces esto es lo que estábamos platicando. Bueno, y esta última, cuando rechaza el editor, pues poco se puede hacer, ¿eh? O sea, ya ahí se puede apelar para decir, oye, que me lo considere otro editor, pero realmente ahí sí, yo creo que es donde hay menos que hacer cuando tienes un rechazo del editor, ¿sí? No hay ahí mucho para dónde moverte. ¿Alguna pregunta o comentario? Creo que alguien quiere participar porque encendió su cámara. No sé, veo por ahí a alguien. Bueno, nada más un comentario, Doc. Era con respecto a lo de cuando ya tienes un revisor que te está rechazando el artículo por ser algo muy específico y tú tienes la capacidad de decir entre qué técnica de caracterización, por ejemplo, si él te pide un rayos X de monocristal y tú te puedes auxiliar con un rayos X de Grazing Angle donde tú puedes ver, no sé, una película delgada o algo así, entonces por ahí te puedes defender por ese lado. Sí quiero hacer la técnica de caracterización, pero solamente tengo acceso a esta, no algo tan sofisticado como un monocristal o algo así. Así es. Sí, te digo, hay muchos, o sea, cuando nos piden algo que no tengamos, pues siempre es recomendable que se trate de buscar alguna colaboración, etcétera, para tratar de completar todas las recomendaciones que nos hacen, ¿sí? Porque recuerden que esa es nuestra mejor arma. Si nosotros hacemos todas las recomendaciones y cumplimos, difícilmente nos van a decir que no, ¿sí? Cuando tenemos ahí, estamos haciéndonos cada vez más débiles, es cuando estamos diciendo, esta recomendación no la voy a acatar. ¿Por qué? Esta recomendación no la voy a acatar. ¿Por qué? Entonces, mientras más tengas, pues más débil es tu argumentación y entonces más probable es que te digan que no, ¿sí? Entonces, mientras más cosas tú estés diciendo que no, más posibilidades hay de que el artículo no te lo aprueben, ¿sí? Entonces, por eso les digo, siempre hay que ceder a lo que dicen los revisores. A veces nos dicen, ay, es que deberías de
discutir más esto y tú dices, no, ¿para qué? ¿Verdad? No, hay que hacerlo. Él te lo está pidiendo, y no está de más atender todas las recomendaciones, ¿sí? A veces también se puede dar el caso que, inclusive haya recomendaciones contraindicadas entre dos, digo, que se contradicen entre dos revisores, ¿sí? De que uno te diga que sí, hagas algo y otro te diga que quites algo. Entonces ahí también hay que, usualmente, si es algo que quites algo o que hagas, o siempre hacerle caso al que te diga, haz esto, ¿sí? Y lo otro puedes abordarlo diciendo, bueno, la mayoría de los revisores recomendaron esto, ¿verdad? Nosotros consideramos también que esto es necesario y ahí sí no hay mucho problema, ¿sí? El revisor tiene que entender que, pues, o sea, tienes que acatar el hacer más, no el quitar, ¿sí? Claro que ya después, si el revisor, en la siguiente revisor te dice, es que yo considero que tienes que hacer esto, que va en contra del otro, usualmente el editor tiene que participar ahí y decir, oye, sí hazlo, por favor, o sabes qué, esta consideración la vamos a tomar en cuenta, etcétera. Recuerden, el editor tiene la última palabra. Excelente, gracias. Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Con esto terminamos bueno, ya nada más en la última parte, recuerden cuando hacen las revisiones tienes una carta, es como si fuera una carta al editor, ¿sí? La carta que envías cuando haces una revisión tiene que tener la fecha, está dirigida al editor, ahora sí ya lo conoces porque es el que te envía las revisiones, tiene que tener el título del manuscrito, y después le pones gracias por su respuesta tal día, dándonos la oportunidad de mandar un artículo de revisión, ¿sí? Hicimos todas las revisiones posibles. Estas son las revisiones que hicimos, ¿sí? Y luego aquí puedes poner otro párrafo donde digas, de acuerdo a estas recomendaciones, consideramos que no logramos hacerlas o no consideramos que sean significativas, ya que tenemos los resultados suficientes para soportar nuestra hipótesis, etcétera. Ahí hacen ¿por qué no? Y luego, gracias a los revisores, estamos contentos de que nuestro nuevo artículo está muy bien hecho, gracias a las recomendaciones que nos hicieron los revisores, y esperamos sus respuestas, y luego tienes el cierre, y después tienes que mencionar las respuestas a los comentarios de cada uno de los revisores, ¿sí? En un apéndice abajo. Esta es la carta al editor y esta es la respuesta a los revisores. Entonces, lo que haces es que dices, el revisor me recomendó esto, esta es mi respuesta, ¿sí? El revisor me recomendó esto, esta es mi respuesta. El revisor me recomendó esto, esta es mi respuesta, ¿sí? Y entonces, ya con eso, ¿sí? Esto es lo que subes como parte de la carta al editor y como la parte de la carta de respuesta, ¿sí? A la revisión. Y ya con eso, esto es lo que va a leer los revisores, donde viste los cambios y lo que van a leer también que le escribiste al revisor. Y ya en base a eso, pues toman en la siguiente revisión, ¿sí? En donde recibes, en donde de nuevo, si ya te aceptan el artículo, ahora sí entra a la fase editorial y luego ya recibes la prueba de galera que le llaman, que le mencioné, y se publica el artículo, ¿sí? Recuerden que una vez que se publica el artículo, pues les recomiendo que utilicen todas las redes sociales de sus colaboradores, de ustedes, las redes sociales de de las revistas, para que tengan un mayor, pues, alcance a los diferentes foros, a los diferentes lectores que pueda tener alcance ese artículo, ¿sí?
con esto cerramos el curso. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, pues muchas gracias, Doc. Nada más agradecerte. La verdad es que sí se cumplió el objetivo lo pusiste y lo planteaste desde el principio. Yo lo que quiero es que esto sea una serie de herramientas para que ustedes logren publicar sus artículos científicos. Entonces, yo creo que sí, fuiste muy vasto en llevarnos de la mano con todas las partes y sobre todo también darnos la información para que quede grabada y seguir todos los hikes. Y pues súper importante. Muchísimas gracias por esta generosidad. Muchas gracias, Angelina. Les agradezco a todos. Nada más les comento, les voy a hacer llegar los diplomas. Nada más denme un tiempecito porque se gestiona con recursos humanos. Se mandan las listas y ya con eso se generan los diplomas y se les envía el correo que dieron de alta aquí, con los que los di de alta aquí en la sesión de Teams. ¿Sale? Que estén muy bien. Me dio gusto conocerlos. Gracias, doctor. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias.